tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes a mitad de la semana. Huemansin Rodríguez, Rafael García Villegas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Huemansin? Hola también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Queridos compañeros, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos y compartir con ustedes. Hoy un programa con tintes muy internacionales, pero también cuestiones que tienen que ver con nuestro patrimonio, con la memoria viva, latente de los pueblos, no solo de México, sino del continente americano. Así es, y justo vamos a comenzar con esto, Rafael, Laura, amigos. Tiene que ver con evidencias precolombinas del Perú que han sido presentadas en México. Vasijas de barro, cántaros escultóricos, 2 objetos de piedra y 3 artefactos de metal forman parte del lote de 37 piezas arqueológicas y virreinales que el Gobierno de México, a través de las Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores, entregaron al Gobierno de Perú. En el caso de las piezas que estamos viendo hoy, son piezas del Perú que regresarán a su patria. Este no solamente es un gesto entre gobiernos, sino es un gesto muy simbólico e importante para el pueblo del Perú, que reciba de vuelta a su patrimonio, que reciba de vuelta la memoria que hicieron sus ancestros. En los procesos de registro de las piezas, encontramos características que no correspondían a las culturas que florecieron en nuestro territorio, y el personal de registro público de monumentos del INAH, con asesoría remota de la arqueóloga María Isela Leiva Velasco, adscrita al Ministerio de Cultura del Perú, concluyeron que se trata de evidencias precolombinas representativas de los estilos Nazca, Chimú, Inca, Lambayeque, Recuay y Chancay, además de 2 vasos de madera del periodo virreinal. Las cronologías de estas piezas datan desde el año 200 de nuestra era hasta, como ustedes acaban de escuchar, el periodo virreinal, los primeros siglos de la ocupación europea en la República, en el territorio de la actual República del Perú. Las piezas tienen felinos, rostros antropomorfos y símbolos geométricos. Además, se encuentra un textil y 2 vasos de madera que simbolizan una dualidad. De este lote de 37 piezas, hay 3 piezas que vienen de un decomiso realizado en Estados Unidos, y las autoridades norteamericanas lo enviaron a nuestro país hace un par de años. Esas son las que, digamos, tienen más tiempo dentro de los acervos del instituto. El resto, o sea, 35, 34 piezas, provienen de entregas voluntarias de particulares aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. El decomiso de estas 3 piezas de Estados Unidos fue en 2009, 2010, pero es hasta hace un par de años que las autoridades norteamericanas las enviaron a México, como parte de otros bienes arqueológicos mexicanos. Ahí venían estas 3 piezas que no son mexicanas, son de Perú. En este evento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a Estados Unidos y los países europeos para que restituyan el patrimonio precolombino y virreinal que ha sido robado y saqueado en países como México y Perú y después vendido o subastado. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, todo esto se enmarca dentro, desde luego, del tema patrimonial, pero también dentro del tema de la reunión con embajadores, con cónsules, que se hace una vez al año. Esto se hace no solamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino con otras secretarías, para que haya una discusión sobre temas importantes, y es el caso de la Secretaría de Cultura, y por cierto también al ratito hablaremos de ello en Diáspora Cultural. Así es, ahí Alejandra Fraustro presentó un resumen de los logros obtenidos en el ámbito cultural durante el primer año de su gestión actual al frente de la Secretaría de Cultura Federal, y destacó la intención de unificar una agenda cultural con la Secretaría de Relaciones Exteriores debido a la presencia creciente de la participación artística mexicana en 27 países. Estamos hablando aproximadamente de 240 artistas, y también esto podrá ser una oportunidad para reafirmar el liderazgo de México en el plano multilateral, y así posicionar también no solo la política cultural, sino la cultura y el arte como un referente ante el mundo. Esto fue lo que dijo.
Estamos haciendo valer el derecho humano a la cultura y esta es parte del esfuerzo. Una agenda cultural, como lo platicamos hace un año, es una agenda de derechos humanos y gracias al esfuerzo creciente que están ustedes haciendo desde las representaciones para dar cabal cumplimiento a este derecho humano, a nuestra presencia en el mundo y a un proyecto común, como lo decía el doctor Márquez. El Estado no hace la cultura, la hacen los creadores, los artistas. Y en la Secretaría, pues hemos optado porque la presencia de México en el exterior sea justamente a través de sus artistas. Tenemos extraordinarias representaciones diplomáticas, hay que hacer que tengan posibilidad de recibir artistas en el mayor número de países posibles. México genera enorme influencia en el imaginario colectivo del mundo. Tiene una presencia muy vital. Tiene que ver con nuestra diversidad cultural, tiene que ver con nuestra fuerza pluricultural y está teniendo una influencia fuerte en la imagen del mundo. Bueno, y seguimos explorando temas que están vinculados con la cultura, con el turismo, con el desarrollo. Sí, así es, Laura, Rafael, amigos. Estás hablando de varias cosas, Laura. Por un lado, turismo, que nuestra idea actual de turismo pues es muy reciente en términos de la historia de la humanidad, tendrá poco más de 100 años. El turismo que hoy vivimos es detonado en el Imperio Austrohúngaro con los trenes, con las valijas a finales del siglo XIX. Desde ahí para acá se ha llevado todo esto que es la industria turística. En términos culturales, más o menos por ese periodo, un poquito antes, a mediados del siglo XIX, Víctor Hugo hace uno de estos, lo he mencionado varias veces aquí en Noticias 22, cuando forma parte de los representantes en Francia, hace un llamado a por qué los países deben de defender y proteger a sus artistas, porque es a partir de las obras de arte que generan los artistas de cada país, que es como las naciones tienen una mejor imagen en el exterior. Y eso ha sido muy importante en el caso de México. Desde hace más de un siglo, muchos de los representantes o los dignatarios llegaron a ser grandes artistas. Ya hablas de relaciones internacionales, hablas de patrimonio, hablas de artistas y mencionaste trenes y ferrocarriles. Y algo que también tiene que ver con todo esto es el muy sonado Tren Maya. Alberto Aranda aprovechó esta coyuntura de la que le estamos platicando para saber en qué va este proyecto. En lo que vamos es que ya recibimos el primer paquete del producto LIDAR, de los vuelos LIDAR, que sería de Palenque a Mérida, más o menos, y con eso ya podemos comenzar a trabajar. Lo estamos validando en cuanto a las características técnicas que requerimos, que aparentemente sí, es un producto que aparentemente sí cumple con los requerimientos solicitados, y con esto quizá ya en unos 15 días vayan a ingresar ya en este caso Fonatur, el proyecto ejecutivo de la primera etapa, o sea, repito, Palenque-Mérida, para que nosotros ya podamos diseñar el proyecto arqueológico que pueda acompañar de la manera más adecuada a esta gran obra. Yo creo que en 3 meses ya estamos caminando en la ruta del Tren Maya, o donde hay vías, aunque sean viejas, pues subirnos en un armón de los 7 enanitos de Blancanieves para ir a visitar sitios y verificar lo que el vuelo LIDAR nos esté arrojando. Lo que tenemos ahorita claro, con datos duros, es Palenque, Mérida, y falta quizá en no sé en cuánto tiempo, 6 meses quizá, que nos entreguen ya la parte que va de Mérida hacia Cobá, que sube a Cancún, baja Chetumal y se mete hacia Escárcega. Esa sería la segunda etapa, que realmente no tienen muchos estudios. Se va a procurar efectivamente abrir nuevas zonas arqueológicas, tampoco tantas, ¿no?, como se pretendería, porque estaríamos hablando quizá unas 3 o 4 zonas arqueológicas. ¿Cuáles son? Puede ser
Nazcán, puede ser Culvá, puede ser quizá Ixcabal y pues alguna otra. Acudimos a las 15 asambleas que se realizaron en estas comunidades, y en las 15 la aceptación al proyecto fue prácticamente unánime. No me asusten. Fue unánime, ¿no? Nosotros ni autorizamos trenes, ni presas, nada. Nosotros lo que hacemos es procurar que el patrimonio se conserve, se proteja, se investigue y se divulgue. Entonces las comunidades pues, están muy contentas, y obviamente ellos formarán parte también en su momento cuando se hagan las exploraciones. En este caso también tendrán que ser parte del equipo que nos ayude a explorar estos vestigios. Bueno, muchas cosas interesantes, importantes en torno a lo del Tren Maya, no únicamente por el proyecto de Tren Maya, sino lo que significa, por un lado, una inversión en este lugar, lo que significa, por otro, en términos de zonas arqueológicas, de asentamientos mesoamericanos, que se conocen, que son muchísimos, que se tienen perfectamente bien identificados, pero que significa también mucho dinero, no solamente en su exploración, sino en el mantenimiento y en el desarrollo de infraestructura para que los visitantes finalmente estén allí. Y en otro sentido, también cosa que es muy interesante es pensar de qué forma, lo hemos discutido en algunas otras ocasiones, Laura, Rafael, de qué forma estos medios de comunicación impactan en una zona que no está del todo explorada, que no hay una presencia humana constante o regular. El turismo tiene un impacto por más limpio y por ambiental, más... Sí, claro. por supuesto. Eso, por eso más, no se va a poder evitar de ninguna manera. Que yo voy a chozas pero... ecológicas, no, bueno, también tiene un impacto. Sí, todo tiene un impacto. Y como bien ¿no? decías, a partir de que se crea el turismo como una industria, bueno, pues ahí es cuando vemos la contaminación, la destrucción de los ecosistemas naturales. Bueno, pues esto también hay que considerarlo. ¿no? Hasta las mismas zonas, hemos hecho el llamado que no se lleven la piedrita cuando van a Teotihuacán. El simple hecho de llegar a un lugar y que te comas una hamburguesa de una carne que quién sabe dónde llegó, para que el visitante que viene de otro país, que no quiere comer comida local, se la coma. Bueno, solamente en esa dinámica ya hay un impacto. En ese transporte. Pero hay otra cosa interesante que hemos visto en otras naciones, como el caso de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, que hay puentes para animales que permitan el flujo, el movimiento de todo el ecosistema, o los habitantes de ese ecosistema puedan tener cuando se encuentran frente a creaciones humanas como es un camino no natural. Ahí está la reflexión. Y mencionabas, mira cómo se va vinculando todo, la gastronomía, y no me refiero precisamente a la hamburguesa, porque eso también es parte del turismo, es parte de las tradiciones, es parte de la idiosincrasia del pueblo, y de manera particular una región, un estado que tiene una gastronomía diversa y extraordinaria es Oaxaca. Vamos a ver. Juana Anaya nació en la región Valles Centrales de Oaxaca y creció entre el surco, el metate, el humo y el comal. De niña aprendió a cocinar con los ingredientes tradicionales de su comunidad y ahora es una de las anfitrionas del Festival Cimatlán Gastronómico, que se realiza en su lugar de origen desde hace 10 años, con ayuda del chef Ovidio Pérez. ¿Por qué surge esto de la gastronomía 2020 de Cimatlán? Bueno, porque hay muchos productos que en realidad no los conocen, como el tomate riñón, como el chile tabiche, como el chile tustita, como el chile mije. Entonces, eso nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que proyectar a nuestro pueblo, a nuestros pequeños productores. Uno de los objetivos de Festival Cimatlán Gastronómico es precisamente hacer un trabajo colectivo entre productores, entre chefs, cocineras tradicionales y la sociedad, para que de esta manera nosotros apoyemos, como bien dicen nuestros anfitriones, el consumo local, el respeto a la producción endémica que hay en nuestro estado, para que apoyemos a las familias, a los agricultores, a las personas que se dedican a esta labor tan maravillosa y que en conjunto conforman la gastronomía oaxaqueña.
El festival iniciará el 17 de enero con un convite nocturno por las calles de la comunidad de Cimatlán de Álvarez, y en él participarán 10 chefs invitados de países como España, Italia y Colombia, así como del interior de la República Mexicana, quienes presentarán interpretaciones de algunos platillos de la gastronomía oaxaqueña. Cimatlán conserva aún todas estas costumbres y tradiciones, todas estas tradiciones que elaboran uno de sus platillos para realizar alguna pedida de mano, para casarse, para un fandango, inclusive para un velorio. Hay especificaciones de cada alimento para poder ofrecerlo a los comensales. La ceguesa, el guiñadú, los tamalitos de flor de calabaza con requesón, el atole de espuma, por ejemplo los chepiles en masita, los quelites en masita, por mencionarle a algunos de los platillos que no los conocen. Y nosotros nos enfocamos muchísimo en el producto local, al no regateo, el darle el valor al producto, a darle el valor a los pequeños comerciantes. Entonces con esa idea nace Cimatlán Gastronómico. Noticias 22, Karen Rivera. Una tlayuda. Pues si no es helado. No, hombre, una tlayuda, lo que sea, un chocolate de agua. Ah, no qué sé. rico, un chocolate con agua. Y en estas temporadas, ¿cómo se antoja? Sí, con el frío sí. que está haciendo aquí en la Ciudad de México. Bueno, Pues ahí está delicioso. la invitación a abrir los sentidos, inclusive el apetito con esta nota. Vamos a una brevísima pausa. América Latina ha sido una fuente de gran inspiración de Mindy. Vamos a ver su interpretación a través de los caracteres de su poesía. The first step is I need exploration. For instance, I went to the Anthropology Museum in Mexico City. It's just so inspirational. I mean, amazing. I look at the sculpture, I said, oh, this is my ancestor. So that's just an idea. It takes a long time to sort of, to develop idea. Then one day, all of a sudden, I have this idea and I write. Sometimes it takes a long time. Sometimes just write on the spot. For instance, I went to Peru. So I was just writing every day. Every day in Peru, I was just writing. So it depends. So it's like music. So poets, we wait for the muse, the god. We wait for the music to come to us. Then we write it down. Mindy, poeta de origen chino, encuentra su inspiración en los múltiples viajes que ha realizado por América Latina. Recientemente publicó, bajo el sello del Círculo de Poesía, el libro Pájaro Isla. So there are two kinds of poems in this book. One is the places that went in Latin America, Peru, Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Nicaragua, all these places. I was trying to explore the indigenous culture because when I arrived in Americas, I just feel so close to the land, to the local people, the native people, the indigenous people. So I wanted to explore this. I want to explore the relationship between myself with the indigenous people. Mindy crea puentes entre Oriente y Occidente, entre una cultura y otra. A second type is the visual poetry that I use. I'm Chinese, so I use Chinese characters to express, to use Chinese to write poems. So two kinds. Explore the visual image, and also like the Inca Empire, Inca people, they use strings. So I write my poems on silk. Chinese is a very ancient language. So I write in Chinese and I write on silk. So it's a duplicate or representation of the Inca people who use strings, because Inca people in Peru, Chile, Bolivia, Ecuador, they don't have a written language. They use strings, and people think the strings are very primitive. But I think the strings can represent very complicated ideas. Noticias 22, Alberto Aranda.
Muy interesante todo esto, Rafael, Laura, amigos, porque tiene que ver con algo que se presentó en el Museo Nacional de Antropología hace unos años, una exposición que recordarán, Piedra Verde Jade, que reunía algunas de las piezas, tanto de China, Japón, de las islas del Pacífico, de México, no recuerdo si estaba también algo de Centroamérica, que habían hecho las culturas antiguas en torno a piedra verde, porque no todo es jade. Algunas cosas les decimos jade, pero el tipo de piedra que deberíamos de entender como jade está en China y en América es otro tipo de piedra, pero es una piedra verde. El punto es que en todas estas culturas en la antigüedad encontraban en este tipo de piedra un regalo del cielo y a través de esa piedra se generaban cierto tipo de esculturas y de máscaras representativas de cada región que al momento de colocarlas juntas, tú no podrías saber de dónde venía cada una, porque había una proximidad impresionante entre estas culturas que pues nos dice la historia, ¿sí?, que no se conocieron. No. Eso creemos y seguimos creyendo. Eso dicen. Hasta ahora. Aunque en el Museo Naval de Hong Kong aseguran que fue un eunuco chino que hizo un viaje a América hace algunos cientos de años antes que Colón. Pues ahí está una reflexión muy interesante porque también nos lleva a plantearnos no solo estas similitudes, sino cómo el lenguaje va más allá de las palabras, de las letras, de lo que escribimos y de lo que hablamos día con día. Y sería poco pertinente hablar exclusivamente de Oaxaca, hace ratito que platicábamos de su gastronomía, sino también visitar otras latitudes a propósito de estas similitudes. Así es. Bueno, en Oaxaca que está delimitado una zona conocida como el lugar donde se habla zapoteco, pues vamos a ver cuáles son acciones que se están buscando en este momento para conservar esta lengua. Desde 2008, el Grupo Cultural Tagayu de San Pablo Macultianguis, Oaxaca, trabaja para el rescate de la lengua materna de la región. Con la publicación, el libro Alfabeto, Escribir, Leer, Hablar el Zapoteco de Macultianguis, Oaxaca, conmemoran 10 años de tequio cultural. Nos percatamos un grupo de personas que se estaba perdiendo aceleradamente nuestra lengua materna, que es el zapoteco. Decidimos establecer comunicación con nuestras autoridades municipales y comunales para que a través de su aval y de la Asamblea General de Comuneros emprendiéramos este proyecto llamado Grupo Cultural Tagayu, a través del proyecto también Rescate, Preservación y Desarrollo de la Lengua Indígena de San Pablo Macultianguis. El zapoteco es una macrolengua integrada por más de 50 variantes lingüísticas, habladas por más de 700,000 personas, principalmente en Oaxaca y el suroeste de Veracruz. Con la necesidad primordial de ofrecer a los niños, a la población de Macultianguis y a otras comunidades de la Sierra Juárez del distrito de Ixtlán, decidimos ahora emprender el trabajo de este alfabeto, escribir, leer, hablar en zapoteco de Macultianguis, y es Gudiariu, Gullariu, Inneriu, Tizatagayu, Lola, que es el que estamos presentando en este momento. Esta herramienta didáctica agrupa imágenes y palabras que representan la vida diaria de una comunidad rural, así como una serie de ejercicios con el objetivo de registrar los saberes, tradiciones, conocimientos y cosmovisión que se transmiten de generación en generación en esta comunidad ubicada en la Sierra Juárez de Oaxaca. Este libro, Alfabeto, tiene grandes características y méritos. Por un lado, ofrecemos a nuestros habitantes, al público interesado en el estudio de la lengua zapoteca, cuáles son nuestras vocales, cuáles son nuestras consonantes. A partir de una vocal o una consonante, le ofrecemos al lector o al interesado en la lengua zapoteca una serie de palabras que las manejamos en zapoteco y en español para que a su vez pueda construir una frase. Actualmente el libro es distribuido de forma gratuita a las escuelas y comuneros de la zona, así como a las bibliotecas de escuelas del estado de Oaxaca. Noticias 22, Omar Vera.
cómo se van tejiendo estas cuestiones. Estamos hablando de lengua zapoteca, hace ratito hablábamos de las líneas de la cultura inca y de China, lo que trajo a cuento una exposición, y esto se sigue vinculando y se sigue desarrollando y tejiendo esta historia. Así es, porque una de las personas que estuvo vinculada con esa exposición que mencionaba hace un momento está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque es miércoles de Diáspora Cultural. Edgardo Bermejo no nos va a hablar de China, pero nos va a hablar de un proyecto bilateral entre México y Estados Unidos que vale la pena celebrar. Efectivamente, y que tiene que ver con lenguajes muy diversos, lenguajes de 43 artistas México-norteamericanos que están a caballo entre ambas naciones y que tienen propuestas muy interesantes. Edgardo, iniciamos este año con grandes historias sorprendentes, pero teníamos por ahí unos pendientes, particularmente con Hilda Paredes. Nos dejaste en suspenso el año pasado con una compositora espléndida radicada en Londres. Cuéntanos, si quieres, estas noticias que nos tienes y nos vamos de lleno a la reunión de la que comentaba hace un momento. Perfecto, bueno, pues arrancamos otro año más de la diáspora y en efecto tenemos algunos temas pendientes. Lo que quiero decir con esto es que realmente estamos viendo en estos meses cómo la diáspora cultural mexicana, de la que hablamos aquí cada semana, se empieza a convertir ya en un fenómeno de gran envergadura para la cultura nacional. Es el caso de Hilda Paredes, que trajimos su historia hace unas semanas, que finalmente, como lo anunciamos, obtuvo el principal premio que otorga el Reino Unido a un compositor por su ópera Harriet. Lo obtuvo el premio Ivor Costello, que es el mayor de su tipo en el Reino Unido. Lo obtuvo Hilda Paredes, primera vez que un mexicano lo obtiene. Por estas fechas también Valeria Luiselli con su novela Lost Children Archive, fue finalista del Booker Prize, la primera vez en toda la historia que un mexicano es parte de esta lista de finalistas del premio más importante de la lengua inglesa. Nuestra colega Nérida Piñón, del Universal, ha traído el día de hoy a cuento una historia de una muy joven compositora mexicana, Diana Circe, que acaba de ser comisionada por la Ópera de Hamburgo para realizar una ópera. De manera pues que estamos ante un fenómeno, decía yo, de gran envergadura, y justamente en esta ola de la diáspora cultural es que se inscribe esta iniciativa de la que vamos a hablar el día de hoy. Es una iniciativa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, esta institución que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dirige Roberto Valdovinos, otro joven mexicano que por muchos años vivió en Estados Unidos y que hace apenas unas semanas, a principios de diciembre, organizaron el primer encuentro binacional de artistas mexicanos residentes en los Estados Unidos. Fue una convocatoria que se encargó de difundir los consulados de México en Estados Unidos. Más de 80 artistas mexicanos atendieron la convocatoria. Finalmente pudieron venir a México 43 de ellos, pero de todo tipo. Había músicos, bailarines, compositores, escritores, diseñadores, directores de cine, establecidos en 35 ciudades de los Estados Unidos. Durante 2 días, y aquí vemos fotos de este encuentro, se reunieron aquí en la Ciudad de México, tuvieron una serie de encuentros con la contraparte del sector cultural mexicano, es decir, se reunieron con autoridades del FONCA, de la Cineteca Nacional, de la Fonoteca, de Bellas Artes, de la Secretaría de Cultura, por supuesto, y un poco la idea era pues crear estos vínculos de estos mexicanos que, por supuesto, amplían y hacen más compleja la identidad de lo mexicano en un contexto norteamericano en el arranque de la tercera década del siglo XXI. Es la generación de los mexicanos que son, a su vez, norteamericanos. En esta binacionalidad está parte del futuro de nuestra identidad cultural de las próximas décadas. Y esto lo entiende el IME y por eso lanzó esta iniciativa. Son 43 artistas, imposible mencionarlos todos, pero para hacer un panorama, por ejemplo, Claudia Peregrín es una bailarina y promotora que reside en Filadelfia. Dinora Beverly Márquez, una escritora y compositora que vive en Milwaukee. Fernando Ortiz Escamés es un escultor residente en San Francisco. Jorge Arturo Betancourt, un diseñador gráfico que vive en Las Vegas. Jorge Luis Rodríguez, un artista visual que vive en Salt Lake City. Y Marlene Morales, una pianista que vive en Phoenix. De esta diversidad es la composición de la creatividad mexicana en los Estados Unidos. Y gracias a esta iniciativa del IME es que podemos hoy visibilizar e intentar articular una red de creadores mexicanos residentes en Estados Unidos que me parece que tendrá un gran impacto, pensando además que se nos avecina un nuevo reto a la integración a partir de la firma del TEMEC.
¿no? De la firma reciente, que está ya en los procesos finales de aprobación. No podremos entender la integración comercial con Norteamérica si no añadimos el elemento cultural. Y ese elemento cultural está hoy representado, enriquecido por esta diáspora cultural de la que el IME es encargado de visibilizar en esta reunión, que me parece muy, muy atinado. Yo espero que... Ajá, dime. No. Se realiza esta reunión, las fotos que vimos, la información que nos has compartido, es que estuvieron visitando algunas instituciones, fueron como vimos, al Palacio de Bellas Artes, fueron a la Fonoteca, a la Cineteca. ¿Qué sigue después de esto? Sigue que ha creado ya una red de creadores mexicanos en los Estados Unidos, en principio formada por estos 43 asistentes, más los otros que participaron en la convocatoria, son cerca de 80, y esta red habrá de establecer nuevos vínculos con el sector cultural mexicano, estarán también en contacto con la embajada y con los consulados mexicanos para ir creando lazos de vinculación, lazos de cooperación que haga recordarles a esta gran diáspora cultural mexicana de Estados Unidos que tienen un puente y un diálogo natural con el sector cultural mexicano y con los creadores mexicanos. Después, esta reunión fue el arranque de lo que será una red propiamente formada y es una iniciativa, como decía yo, muy atinada del IME y de la Cancillería mexicana. Yo creo que eso tiene mucha tela, ¿no? Yo creo que da para más diásporas culturales. Simplemente nos mencionaste unos cuantos nombres de estos 43 artistas. Por ahí estaremos viendo si hay actividades que se realicen a lo largo de los siguientes meses. Será muy interesante ver cómo se desarrolla esta red y cuáles son esas actividades que se derivan, o esos vínculos que se derivan de una reunión que se realiza por primera vez y que seguro no será la última. De veras, muy agradecidos por traernos buenas noticias al iniciar el año. Buenas noticias para arrancar el año y estaremos reportando mucho más de esto en las próximas semanas. Muy bien, Edgardo, nos vemos la próxima semana y por lo pronto, una pausa. Lo hemos estado platicando desde que arrancó el año. El mural que tenemos esta semana aquí en Noticias 22 responde precisamente a los 250 años del natalicio de uno de los más grandes compositores de la historia, Ludwig van Beethoven, y cómo lo van a celebrar en Alemania. Y para eso nos enlazamos a nuestro canal asociado Deutsche Welle con Julián, que nos acompaña esta noche, Juliana González, que nos va a platicar por qué 2 siglos después, 2 siglos y medio, la obra de este genio musical sigue siendo la más interpretada y reproducida del mundo. Juliana, buenas noches. Es un gusto saludarlos desde Berlín e iniciar este 2020 hablando de la obra de Beethoven. Considerada por los expertos como atemporal, sus composiciones revolucionaron la música. En el centro de la obra de Beethoven están las emociones y las paradojas del alma humana. Esto lo hace tan actual. Nuestras luchas internas entre la claridad y la desesperación, entre la alegría y la tristeza, entre el amor y el desamor. Sus composiciones son sin duda estremecedoras. Pensemos en este momento, por ejemplo, en la Heroica, la Tercera Sinfonía, o en la Llamada del Destino, la conocida popular Novena Sinfonía. Beethoven fue entonces una superestrella de su tiempo. A su muerte, más de 20.000 personas siguieron el cortejo fúnebre y más de 2 siglos después lo sigue siendo. Su obra inspira a compositores de música clásica y popular, pero también al cine y hasta la política. No olvidemos que la Novena Sinfonía es el himno de la Unión Europea. Oye, mi querida Juliana, Ivonne, que es la cuna de este prolífico genio, también ha de estar de manteles largos. ¿Cómo lo van a celebrar por aquellas latitudes? Bueno, aparte de cientos de conciertos, hay 2 lugares claves en estas celebraciones. El primero es la Casa Museo de Beethoven, que fue completamente renovada y que es considerado el museo de un músico más visitado del mundo. Y el segundo es, por supuesto, la colección en la Bundeskunsthalle, que le dedica su exposición Mundo, Ciudadano y Música. En esta se establece una relación directa entre las obras emblemáticas de Beethoven y cada una de las fases de su vida. En ambos sitios los visitantes pueden apreciar manuscritos originales y hasta objetos personales del compositor, por ejemplo, el libro en el que llevaba la contabilidad o el aparato que usaba para poder escuchar luego de que perdió el oído. Pero aparte de este Beethoven musical, el artista fue un gran amante de la naturaleza. Así lo refleja, por ejemplo, su Sexta Sinfonía, conocida como Pastoral.
Con esta obra como pretexto y en el marco de las celebraciones de su natalicio, la Secretaría Climática de Naciones Unidas, que tiene su sede en la ciudad alemana de Bonn, lanzó el proyecto en el que artistas de todo el mundo subirán a una plataforma videos con sus visiones que entrelazan el arte y el cambio climático. En estos tiempos de los viernes por el clima y de los movimientos a favor de la defensa del medio ambiente, es una iniciativa de gran interés. Oye, Juliana, y a propósito de esos proyectos internacionales, ya nos diste un atisbo. ¿Qué programación podremos disfrutar este año con respecto a la celebración de Beethoven? Bueno, aparte de los cientos de conciertos con las principales orquestas del mundo, sinfónicas y filarmónicas, hay un par de celebraciones muy interesantes. Por ejemplo, la llamada All Together, de la directora de orquesta estadounidense Marin Alsop. Durante este año, ella viajará por 5 continentes para dirigir la 9ª Sinfonía con orquestas emblemáticas de países como Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica o Austria, por mencionar algunos ejemplos. O está también un proyecto llamado The Nine, que es un coro compuesto exclusivamente por el compositor de origen chino Tan Dun para la 9ª Sinfonía. Esta obra se estrenará en agosto y se trata de un diálogo imaginario entre el primer poeta reconocido en la literatura china, Qu Yuan, y el poeta alemán Schiller, creador de la Oda de la Alegría. Pero es también un diálogo entre Oriente y Occidente, entre el presente y el pasado representado por Beethoven. Así que este 2020 tendremos muchas oportunidades de acercarnos a este genio, no solo en la fantástica ciudad musical alemana de Bonn o en Viena, donde murió este compositor, sino en muchos lugares alrededor del mundo. Y con esta información me despido desde DW Deutsche Welle. Soy Juliana González y volvemos la próxima semana con más temas culturales europeos. Muchísimas gracias y celebramos, es muy emocionante escuchar este reporte, Laura Weman, de lo que va a suceder en todo el mundo, pero dan ganas particularmente de darse una vuelta a Bonn. Claro, claro. En el Museo de Bonn, en esta casa museo, hay estas actividades que acabamos de ver. Sin embargo, también en Viena hay una cantidad de cosas importantes. Recordemos que es ahí donde prácticamente hizo su carrera profesional. Su fama, sí, donde se consagra como compositor, haciéndose puente entre el clasicismo y el romanticismo, llevándolo a niveles insospechados para la época, ¿no? Y un buen dato que les recomiendo es el año Beethoven, si les gusta. Esto me lo recomendó Eusebio Rubalcaba, ya lamentablemente fallecido. Un día en su casa, hablando de música, me regala los diarios de Beethoven, me dice, procura leerlos más o menos en la época en la que fue haciendo la composición de cada una de sus obras, para tratar de entender mejor esos estados anímicos o esas actividades que hacía o cómo se encontraba en sus viajes, para tratar de entender cómo iba desarrollando musicalmente sus obras. Y realmente es una carrera de largo aliento, pero es verdaderamente maravilloso y uno ya no puede escuchar de la misma forma que antes a Beethoven después de haber leído los diarios. Pues me recuerda mucho al libro que hace en torno a Mozart, que es Un año con Mozart. Claro. Es una especie de propuesta, lo que nos dices es un año con Beethoven y cada día ir escuchando una obra y además tiene que ver con esa época del año. Hay que recordar que en Europa pues los climas son muy marcados. Esto tiene que ver con el sitio en el que se encuentran, el estado de ánimo, el frío, el calor que está haciendo. Y eso se refleja en estos compositores, ¿no? Y especialmente la influencia de la Revolución Francesa y después el rechazo de Europa y del mismo Beethoven a esa figura que concentró el poder llamado Napoleón. Efectivamente. Cuando le quita la corona al Papa y que rompe la dedicatoria de la Tercera Sinfonía. El Estado soy yo. Eso dijo Napoleón y le valió la enemistad nada más de Beethoven. Ay, nada más. Nada más. En fin, ¿qué más tenemos? Bueno, pues continuamos con Lina Meruane, que utiliza su experiencia para hablarnos de distintos sistemas de los que estamos formando parte. Para Lina Meruane, la literatura es la problematización compleja y no lineal de la realidad. Nacida en el año 70, fue testigo y víctima de la dictadura militar chilena. Su cuerpo, el cuerpo de una niña, se enfrentó a todo tipo de exigencia y violencia de la sociedad patriarcal dictatorial de esa época. Y es precisamente la estructura física de la mujer y el cuerpo del ser humano el eje principal de su escritura, que se caracteriza por el uso del lenguaje médico.
Y es un lenguaje que a mí me atraviesa biográficamente porque, bueno, vengo de una familia de médicos, yo misma tengo una condición médica y por lo tanto la medicina es algo que a mí me forma. Yo siempre he pensado que nosotros, realmente nuestra subjetividad está atravesada por nuestros cuerpos, por lo que le sucede a nuestros cuerpos enfermos, heridos, nuestros cuerpos vulnerables, nuestros cuerpos femeninos expuestos a un montón de violencia, tanto doméstica como pública, ¿no? En la calle. Autora de libros como Viajes virales y Sangre en el ojo, la escritora chilena ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz 2012 presentó en la Casa del Libro Universitario en la Ciudad de México su título más reciente, Sistema Nervioso, en el que los personajes carecen de nombres propios y a través del lenguaje astronómico presenta a la enfermedad como una constante en la vida de todos. Haber pensado este libro como un libro que trata sobre el universo y sobre las maneras en que orbitamos todos alrededor cada uno del otro, la manera en que formamos un sistema, en este caso un sistema familiar, pero también un sistema de escritura, un sistema orgánico, un sistema astral. En ese sentido me parecía que era consistente pensar en los personajes no tanto como individuos solos, sino como personas ocupando un rol dentro de un sistema que en este caso es el sistema familiar. Y me interesaba mucho también pensar cómo no solamente orbitan alrededor de ellos mismos, ¿no? Cada uno, sino que también cómo orbitan alrededor de un problema que es el problema de la enfermedad. Y sobre la enfermedad que ataca al mundo y la violencia que enfrenta actualmente en su país de origen, Meruane opina lo siguiente. Yo creo que la ciudadanía está mucho más clara y mucho más consciente, mucho menos enferma que el poder que nos rige. Yo creo que hay una gran sanidad una gran como energía vital en esa gente que está parada en la calle después de aguantar 30 años y enfermarse y tener que tomar pastillas para poder funcionar. Hay de pronto como una salida a la calle que me parece que es de una vitalidad, de una fuerza y de unas ganas de vivir impresionante. Es eso lo que el Estado no puede soportar. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Y como lo han podido confirmar, este programa ha tomado un cariz muy internacional y no todo necesariamente es miel sobre hojuelas. Vamos a ver qué está pasando en el orbe. 80 días después del estallido social chileno, que ha puesto contra las cuerdas la institucionalidad del país andino, grupos de jóvenes han intentado boicotear la prueba de selección universitaria, el examen que aproximadamente 297,000 estudiantes recién egresados presentan para tener ingreso a la educación superior, tanto pública como privada. En los últimos días se han registrado ataques, ocupaciones y protestas en varios de los 729 establecimientos adscritos en todo el país. Esto ha obligado a las autoridades a suspender las pruebas en 64 recintos educacionales, según los datos arrojados por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile. Anthony Hersey, un reconocido fotógrafo australiano, publicó uno de sus más recientes trabajos, donde se aprecian en gran medida los estragos que han dejado las llamas en Australia. Esto ha generado demasiado revuelo para los usuarios de redes sociales, después de que celebridades como Rihanna o Khloe Kardashian malinterpretaron la información, asumiendo que se trataba de una pieza 100% real. El artista responsable de tan impactante obra declaró que se trataba de una visualización en tercera dimensión, con material proporcionado por la NASA, que recrea la superficie dañada y el recorrido de las flamas entre el 5 de diciembre y el 5 de enero. También reconoce que la escala de la superficie afectada por esta tragedia fue modificada e incrementada para su recreación y advierte que no todas las zonas han ardido simultáneamente. Después de una noche turbulenta en las bases militares estadounidenses de Irán, Donald Trump ofreció una conferencia en la Casa Blanca para mostrar su postura ante los hechos. El presidente de los Estados Unidos señaló que no hubo víctimas tras la caída de 12 misiles balísticos sobre las bases de Ain al-Assad y Erbil. El mandatario hizo un llamado para dialogar y esclarecer cualquier tipo de diferencias entre ambos países, además de anunciar sanciones económicas que dependerán del trato con Irán. Al margen de esto, es un hecho que el avión ucraniano que se accidentó y provocó la muerte de alrededor de 170 personas en las afueras de Teherán ayer por la noche, no se trata de un acto terrorista relacionado con los conflictos internacionales y la muerte de Qasem Soleimani. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Bueno, aquí está un comentario muy general lo que está ocurriendo, que es muy complejo entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos quiere crear un nuevo acuerdo, el de 2015, en torno a las armas nucleares, al cual él ya no pertenece. Hizo un llamado importante a China, Rusia, Reino Unido, Francia y creo que Alemania. Alemania también, para establecer un nuevo acuerdo nuclear. Tiene una parte en la que dice no queremos seguir atacando. Lo de Soleimani fue algo muy puntual porque apoyaba terrorismo de Hezbollah. Islámico. Pero también hay otra información. Sí, bueno, después de esta conferencia que dio, quiso mucho tiempo esperar a la prensa, a los medios, todos los ojos del mundo alrededor de las 11 de la mañana estaban puestos en la sala de prensa de la Casa Blanca. Ya autoridades de Irán dijeron que no van a continuar con los ataques a Estados Unidos. Después de este ataque con drones, respondió, como sabemos, Irán, ya lo veíamos aquí en la nota, y después Estados Unidos amenazó con acabar con los sitios históricos. Entonces Irán dijo, si tú acabas con mis sitios históricos, nosotros nos vamos con los aliados. Ya, afortunadamente, después del mensaje que dio esta mañana Donald Trump, las aguas están retomando su curso y esperemos que por el bien de todos, del planeta, de la paz, esto siga por buen camino. Bueno, como decías, no todo es miel como sobre hojuelas. Esto es también lo que está ocurriendo en el mundo. Hacemos una pausa y continuamos en Noticias 22. Bueno, vamos con un libro donde se expresa la realidad que se vive dentro de ciertas alegorías creadas por Sergio Téllez. Vamos a ver cómo sus personajes van de lo trágico a lo satírico. Con un lenguaje directo y haciendo uso de la brevedad, Sergio Téllez ha reunido en La Duquesa de Escobedo personajes que aman, sueñan y a pesar de sus circunstancias siguen adelante. Traté como de hacer una sola línea de historias que tuvieran una conexión, un hilo conductivo, ¿no? Entonces, este hilo conductivo para mí es el punto geográfico donde sitúo la obra de La Duquesa de Escobedo, ¿no? Que son personajes súper complicados, como ya te habrás dado cuenta, ¿no? La mayoría de ellos son travestis, son prostitutas, son delincuentes, son sicarios, ¿no? Entonces, este juego de los antihéroes y todas sus personalidades, su identidad y el lenguaje con el cual está descrito los textos es lo que la hacen una sola, ¿no? Los personajes creados por Sergio Téllez han sido abusados, pero son dueños de su destino. Es por esto que por momentos la tragedia da paso a la comedia. Yo creo que hay textos muy fuertes. Uno de ellos es El ratón de los dientes, ¿no? Es una historia de abuso infantil por parte de un familiar, ¿no? Cómo el niño con su idea empieza a contar aquella anécdota como si fuera el ratón de los dientes, ¿no? Que va y le deja un billete bajo su almohada y lo toca y lo ruña y lo besa y está describiendo el abuso a su manera, con su lenguaje y al final es su propio tío quien está abusando de él, ¿no? Poeta y novelista, Sergio Téllez presenta estos 27 relatos bajo el sello de Textofilia. Yo creo que la parte importante de este libro es que los personajes, a pesar de tener historias muy trágicas, nunca están protestando y nunca se están victimizando, ¿no? A pesar de la realidad cruda que tienen enfrente, a pesar de sus pasados, ¿no? Yo creo que ese es el punto importante de este libro. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y cómo se vive el arte en la época de los memes? Todavía queda tiempo para asistir a la exposición Tecnopop, Diseño y Tecnología en la Era del Meme, que se encuentra en Laboratorio Arte Alameda. Esta muestra, que formó parte del Abierto Mexicano de Diseño, está conformada por 19 proyectos de artistas y representantes de las distintas prácticas de diseño digital, tecnológico y biológico de la región. ¿Cómo tienen relación tantos temas tan diversos, ¿no? Que en esta exposición tenemos desde el Laboratorio de Rayos Hawk, que es una entidad de la universidad y hacen investigación con aportaciones a nivel internacional, hasta los sonideros que vemos en el metro, que vemos en los mercados. Entonces es un mundo de cosas, pero que lo queramos ver o no, o nos demos cuenta de ello o no, la tecnología los une a todos, porque es nuestro contexto actual.
El laboratorio de rayos Hawk lo que hace es observar rayos gamma, que son partículas de materia, partículas de energía, de baja energía, lo cual lo que quiere decir es que son partículas que vienen desde muy lejos del espacio, ¿no? O sea, de los rincones más alejados que logramos tener información. La exposición presenta el trabajo de distintos colectivos y artistas como Asco, Chema Padilla, Abel Carranza, Shark DJ, entre otros, y reúne en un solo recinto una gran diversidad de obras que dan cuenta de las prácticas de diseño contemporáneas que están manifestándose en distintos ámbitos, tanto en el académico como en el urbano. A mí me parece muy interesante como destacar cómo justamente, aunque culturalmente veamos que a lo mejor el laboratorio de rayos Hawk son científicos, súper académicos y bien alejados de la realidad, y como los sonideros es algo que también podemos pensar que es muy alejado de nuestra realidad porque ya es de un submundo que a lo mejor no queremos tener relación, cómo todo realmente puede convivir en un espacio. La exposición continuará abierta hasta el día 19 de enero y cerrará con broche de oro con una charla a cargo de Jaime Ruelas, a propósito de la obra gráfica con la que participa en la exposición. Esta actividad tendrá lugar el sábado 18 de enero al mediodía. Para Canal 22, Manuel Ortiz y Miguel Vázquez. Y ya nos vamos, lo vamos a hacer con música. Se cumple un aniversario de El Rey del Rock. 85 años hubiera cumplido Elvis Presley. Muchas gracias, muy buenas noches.